Aquí le... Hola, Hola, Karina, ¿qué tal? pillamos comiendo al Hola, Gabriel. Gabriel. Hola, Jaime. Entonces, por ahí va a aparecer el Jaime. Estaba esperando de Sí. Oye, yo no me preparé tanto como usted. Me va a dar hambre, oye. imaginar. Yo todavía no tomo once, pero me hice un tecito. Sí, muy saludable, sí. Yo- Voy a ver si me pego una arrancana en algún momento a prepararme un tecito. Pero anda ahora, ¿o no? Sí, no, después le voy a pedir a mi señora, la Cristín, Que te traiga algo. claro, que haga una caridad. Ahí está el Jaime. Oye, entonces, sí. Hola, Jaime. Hola, hola. Hola, el Gabriel está comiendo, así que ya, pues vamos a empezar. ¿Ya? Vamos a empezar. Oye, esta clase es la número 13 según el programa y tú hablas de el postestructuralismo francés, Roland Barthes y el placer del texto. Sí, ¿Es lo que vamos a ver? sí, es lo que vamos a ver. Recuerden que hubo una reformulación del programa, ¿se acuerdan? Que Ya. habían, en el fondo, son 15 clases, entonces faltan 2, pero yo le mandé el link hasta la 4 de noviembre, porque me gustaría dejar la última clase para comentarios, para que ya no nos despidiéramos, ¿me entienden? Y para que pudiéramos como cerrar y comentar un poco todo lo que hemos venido haciendo. Y, y en el fondo haríamos estas 3 clases con el programa, es decir, hoy día, el miércoles que viene, el otro miércoles, y el último miércoles de noviembre ahí nos juntaríamos para comentar si a ustedes les parece, porque ahí cubriríamos todo el mes y me parece importante como que en el fondo darle un cierre, porque es prácticamente un semestre o todo el año en el caso de ustedes, Sí. ¿ya? Entonces eso me parece importante. Ya, vamos a empezar porque si no, por ahí está la Luciana, que se está sumando, para que alcancemos, porque esto, igual que el Levi-Strauss, es muy amplio, entonces de alguna forma voy a extenderme un poquito, inclusive salirme del placer del texto, porque en realidad es imposible, con una, hola, hola, con con digamos, ustedes me habían preguntado, creo que Javier me había preguntado que después del estructuralismo, ¿cómo se llama? ¿Qué teoría también era más fuerte? Y yo creo que es esta, que es bueno, hay varias más ya, pero el postestructuralismo de alguna manera estaba implicado dentro de este estructuralismo. Entonces vamos a partir con algo súper importante, que es, a ver, yo creo que algo, ¿por qué es importante Barthes analizar este postestructuralismo? Es porque de todos los libros que uno lee de Barthes, se da cuenta, ¿no? Se da cuenta que, ya, qué bueno que la Luciana escuche bien. Sí, no te preocupes entonces. Bueno, lo primero es que lo natural, ¿no? Eso es importante, lo natural, estamos recién empezando a ir, por ahí está el Lalo, eh, no es, la naturaleza no es algo natural, ¿ya? Barthes nos hace tomar conciencia que el concepto de naturaleza es también eso, un discurso, una mediación. Por ejemplo, si yo digo catástrofe, al interior de la palabra, yo ya voy a tener, ¿no? La mediación de la cultura. Entonces, la palabra tiene una construcción cultural, el concepto también, y por lo tanto yo creo que es muy interesante que él nos explique,
por ahí está el Lalo, que la naturaleza no es algo natural como nos han hecho creer. Eso para nosotros es súper importante porque en el fondo, si no es natural, es cultural. Entonces, de alguna manera, Barthes señala en casi todos sus libros, pero principalmente en las mitologías, que es un libro que dialoga muy bien con las mitológicas perdón, de Lévi-Strauss, ¿ya? De lo que nosotros vimos. Él se da cuenta de que hay muchas cosas que se dicen que son natural, pero que esconden, al yo decir, es parte constitutiva del ser humano. Por ejemplo, cuando el otro día estaba conversando con una amiga y me decía, frente a la corrupción en Carabineros, me decía, pero si todos los hombres roban, todas las personas roban, ¿no? Tú ponele la posición del ser humano y le vas a poner, entonces va a robar. Esa atribución de constitución del concepto de decir que todos los hombres roban, Barthes dice que en el fondo eso, estás diciendo que naturalmente el hombre, por naturaleza, ¿no?, es ladrón. ¿Qué pasa con eso? Que detrás de esa afirmación se esconde un pensamiento político, se oculta lo político, porque hay algo que me hace decir que algo que, por ejemplo, el ser heterosexual es natural, y entonces la homosexualidad o lo transexual, etcétera, es anormal o no es natural. Hay algo que me hace decir eso, y esa es restar la política, lo político, ¿no? La política, él habla de la política y lo político, es decir, la política institucional, pero también lo político que cruza nuestros cuerpos y que está en nuestra cotidianidad. Entonces, es muy interesante esta parte, porque hace en las mitologías, ¿no? No hace lo mismo que Lévi-Strauss, porque estoy haciendo el recorrido un poco para el placer del texto, ¿ya? Él, como buen estructuralista, siguiendo todos los presupuestos de Saussure y todo lo que vimos nosotros en el estructuralismo, él abre el campo y ya dentro del estructuralismo está el postestructuralismo. Por ejemplo, cuando pone en jaque este concepto de la naturaleza. Para mí es importante esto. Yo creo que esto me influye mucho, de alguna manera, en los textos que uno tiene de no vivimos del paisaje, lo que ya Huxley decía. Es decir, el paisaje está mediatizado. Yo cuando hablo de catástrofe ya estoy diciendo algo, ¿no? Y entonces en las mitologías, ¿qué es lo que hace distinto a Lévi-Strauss, que se va a las culturas primitivas? Se va a las construcciones de la publicidad, a los mitos que nos cuenta, digamos, por ejemplo, la Torre Eiffel, es un mito para él, ¿no? Y hace un recorrido de la mesa de su trabajo a la Torre Eiffel y vuelve, ¿no? Y en ese recorrido él va probando, ¿no?, el mito que significa la Torre Eiffel, y por ejemplo señala de que tiene una estructura muy pesada, pero la relaciona con el papel, que es más ligero, pero además se da cuenta que la Torre Eiffel tiene un centro vacío, ¿no? Y eso vacío también a él le llama la atención y lo pone en mediación. Entonces ya no es la Torre Eiffel de afuera, es su Torre Eiffel, la mediación cultural de lo que significa que nosotros podríamos hacerlo, ¿no?, con, no sé, por la Plaza Sotomayor, o como se hizo con la Plaza Dignidad. Es la nueva interpretación de una plaza que antes se llamaba Baquedano. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña en ese caso Barthes? Nos está enseñando la subversión, haciéndonos tomar en cuenta que la palabra en sí, ¿no?, naturaleza, es complicada, es compleja, no es fácil, y que por lo tanto yo puedo subvertirla, y que muchas cosas que se dicen que son natural ocultan su naturaleza política. Y si yo oculto la naturaleza política, de alguna manera estoy haciendo trampa, estoy siendo deshonesto. Y entonces lo que quiere, ¿no?, es establecer una política de la naturaleza. Creo que es muy interesante porque esto lo relacionó, es un libro de Bruno Latour que es desde la filosofía política, la política de la naturaleza,
Y hay otro que también lo retoma, que es la ecología de los otros, ¿no? Que es desde Escolá. Son todos, de alguna manera, franceses, Latour, de Escolá, que vienen hablando de la ecología de los otros. Entonces, estableciendo también, de alguna forma, ¿no? Que no, la naturaleza no se ve de un punto de vista humano, sino que siempre semantizada por la cultura. Entonces, porque lo que se dice, no, si eso es natural, no, porque yo tengo que establecer la palabra y el concepto, tengo que mediatizar. Y cuando mediatizo, estoy de alguna manera usando esa naturaleza de acuerdo a mi conveniencia, la estoy subvirtiendo, o también puedo ocultar su naturaleza, su parte, digamos, política. Entonces, en la ecología de los otros de Escolá va a señalar también esa parte y va a ser, este es el gran tema del siglo XXI, el tema de la ecología, ¿no? Y me parece súper importante tomarlo en cuenta porque es la crisis, ¿no? Entre lo orgánico y lo no orgánico, supuestamente, ¿no? Esto ustedes saben que con la modernidad parte esta desagregación que ya lo hemos visto entre lo humano y lo no humano. Bueno, todo eso está en jaque actualmente porque esa misma separación nos ha llevado a la crisis ambiental que estamos viviendo y hablamos desde la ilustración con la dominación del ser humano sobre la naturaleza y todo eso. Entonces la naturaleza no es lo dado, no es lo factual. Y cuando dice eso, rompe con toda la línea heideggeriana de Kant hasta los griegos. O sea, él da otra vuelta de tuerca a lo que Levi-Strauss ya venía haciendo. Se agarra de lo que venía haciendo, que vimos de Levi-Strauss, y de nuevo le da otra vuelta de tuerca. Y eso es importante para nosotros porque de ahí en adelante el texto literario, él es ensayista, crítico de cine, de todo, ¿no? Y también tiene, en el fondo, una construcción filosófica también. Él desde la semiología literaria, así se llama, él hacía su curso de semiología literaria, la ciencia de los signos, de alguna manera, él va a aportarnos cosas que todavía no habían sido aportadas. Entonces nos permite pensar, no solamente también escribir, porque es un tipo que inspira la escritura, pero también nos enseña a pensar la literatura de otra manera. Bien, y también, ¿no? Estoy caminando hasta el placer del texto, ya voy caminando. También, posteriormente, esto es una construcción del 50, 60, 70, o sea, con todo el mayo del 68 y con todo lo que vimos también, de alguna manera, bueno, nosotros quedamos hasta el 47 más o menos con las mitológicas, después de la guerra, ¿no? Ahora viene este tema del mayo del 68, las revueltas, ¿no? Y eso es muy importante porque los intelectuales tienen que tomar una posición, ¿no? Un compromiso. Entonces, la ideología dominante ahí es Sartre, con el escritor comprometido, que nosotros ya lo vimos, y además todo el marxismo. Toda esta corriente se nutre, ¿no? Es como un neomarxismo, ¿no? Y también se nutre de esta crítica, de alguna manera, desde el interior del sistema, desde el interior del estructuralismo. Se agarran las oposiciones binarias, ¿no? Y estas oposiciones que nosotros vimos, y con eso se va construyendo el texto, ¿ya? Pero no contento con eso, con señalar en las mitologías este tema de la naturaleza y muchas cosas más, ojalá lo puedan ver porque eso nos permite ver, por ejemplo, si uno camina por Santiago, camina por Valparaíso, Viña, etcétera, por distintas ciudades, vamos a ver distintos monumentos, ahora hay una desmonumentalización también, distintos elementos, ¿no? Distintos iconos, distintos signos que uno los puede ir viendo de nuevo y reviendo con esta vuelta de tuerca. Entonces, no contento con eso, se va a lo que se conoce Barthes, porque es muy importante en ese sentido, con una retórica de la imagen. Él saca textos sobre la retórica de la imagen. Y entonces establece también, aquí estamos en el otro lado, ¿no? O sea,
ahí está la Torre Eiffel, o está construyendo en las mitologías también la Nouvelle Citroën, todo lo que significó el Citroën para, digamos, la construcción europea. Y acá, en la retórica de la imagen, establece entonces, se va a la publicidad. Y eso también es muy importante porque las artes visuales vienen entrando. Entonces, se lee también la imagen. Y la imagen entonces se da cuenta de que es compleja. No es que la imagen, y ahí nuevamente va la crítica a los griegos, y también a la crítica a la tradición que tenía detrás, la imagen no es mímesis, ¿no? Bueno, recuerden lo que hablamos de Voloshinov, cuando decía que la imagen refleja y refracta. Es decir, es una imagen compleja, ¿no? La imagen es más compleja que la palabra. Entonces él dice, no, nos tenemos que preparar para poder investigar, porque estamos, ¿qué es lo que estamos? Él se da cuenta que estamos en una época, 50, 60, de los más media. Ustedes tienen que entender, ya la Escuela de Frankfurt había visto Hollywood, ¿no? Entonces, Barthes tiene eso digamos, en mente, y prepara de alguna manera, nos prepara para poder decir, a ver, ¿qué tiene la imagen? ¿Y qué dice él de la imagen? Dice que tiene una parte lingüística, que es obvio que todos reconocemos la parte lingüística de la imagen, ¿no? Por eso yo les mandé un video de maricas boliviano, para que ustedes lo pudieran revisar, porque ahí, si ustedes ven, en la imagen está la caminadora de un gimnasio, ¿no? Y está intervenido por muchas voces de personas, gente boliviana, ¿no? De comercio ambulante. Entonces, ese comercio ambulante va diciendo, va explicando qué pasa, qué ha pasado. Y después de ahí tiene un texto sobre cómo ha subido mucho el tema de los vendedores ambulantes en La Paz. Entonces, con eso, si se dan cuenta, ahí hay una carga política, porque aparte es un afiche sonoro. Pero yo también quería mostrar ese tema de la imagen y también lo textual. Entonces él se da cuenta de que no solamente hay una parte lingüística ¿cómo se llama?, de la imagen, sino que hay dos cosas que ya venía viendo el estructuralismo y que nosotros lo estudiamos hasta cansarnos, que es lo icónico, digamos, denotado, o sea, la denotación, lo que supuestamente se ve, lo que yo puedo encontrar los significados, por decir así, en los diccionarios, en las enciclopedias, lo que entenderíamos todos, con digamos, un significado icónico, pero connotado. Es decir, que en la connotación, ninguno de nosotros ve la misma imagen. Ni siquiera nosotros vemos el mismo color de las cosas. Eso está probado, ¿no? Eso lo probó Maturana, lo probaron en el 60. Yo veo un naranjo, pero el naranjo puede ser más débil o más fuerte si el Javier lo ve, si el Lalo lo ve, etc. Cambia hasta el color. Bueno, en la imagen, en la connotación de la imagen, no en la denotación, que podríamos entender todo lo mismo, entra mi capital cultural, mi clase social, si soy hombre o mujer, lo que me ha pasado, todo. Entra la cultura, en la connotación, cómo yo connoto todo. Entonces, Barthes, ¿qué es lo que va diciendo? La naturaleza, en el fondo, yo estoy percibiéndola, estoy interpretándola, ¿no? Estoy connotándola. Y eso es lo que nosotros no podemos dejar de lado cuando nosotros leemos un texto literario o vemos una... Claro, claro. Las percepciones están mediadas por significaciones, claro. Y esa mediación que yo tengo depende mucho, por ejemplo, de lo que yo he leído, de lo que a mí me ha pasado con esa imagen, de mi experiencia de vida, de la clase social, etc. Y en las connotaciones, obviamente que aumenta, como decía la Julia Kristeva, que también es estructuralista, la significancia. O sea, ya no estamos en el significado y el significante, sino que la significancia, en realidad, un significado y un significante prácticamente que engloban todo, y lo que yo puedo connotar, de acuerdo a todos
los pliegues o los niveles que voy viendo puede ser muy distinto que lo que connote otra persona. Y definitivamente es así. Entonces eso marca la particularidad, ¿no? Ya, ahora voy al placer del texto. Si yo tengo un texto literario, él se adelanta prácticamente o convive con la teoría de la recepción, la famosa teoría de la recepción. ¿En qué sentido? En que el texto literario no, no está, o sea, hasta ese momento, hasta Bartés, con toda la tradición romántica como nosotros sabemos, el texto era definido por el autor, por la vida del autor. El autor decía lo que había querido decir en el texto. Ese es el siglo XVIII, XIX, como cuando uno le dice, pero ¿qué quisiste decir en este poema? ¿Qué sé yo? ¿Me entienden? Pero la persona interpela al autor en el siglo XXI como si estuviéramos en el siglo XVIII. Ellos no saben que en el fondo Bartés también estableció la muerte del autor. ¿Qué le molesta al autor, a Bartés? Porque, bueno, muchos de los posmodernos han señalado que esta es la puerta de la posmodernidad y por lo tanto hay una crítica también, y hay que decirlo. Pero yo creo que se entiende mal en ese sentido, porque en realidad lo que quiere decir lo siguiente, el autor, la obra en sí, no se delimita por lo que está diciendo la vida, porque el autor también es una representación, también está mediatizado. La misma palabra autor está mediatizada, tiene un rol, tiene una función, ¿me entienden? Está ausente del texto aunque no esté muerto, ¿me entienden? Muerto, está muerto metafóricamente. Yo cuando abro un texto, el autor no está aquí. Incluso si estuviera en el living de mi casa el autor no está. Porque en el fondo, ¿qué es lo que hace? Y por eso voy al placer del texto, lo que hace Bartés es poner el foco en el lector. Cuando lo pone en el lector y mata al autor, porque le molesta toda esa tradición romántica, lo que hace es decir, mire, ¿sabe qué? No lo dice así porque eso lo dirán los alemanes en la teoría de la recepción. Usted como lector va a llenar estas lagunas de indeterminación que hay en los textos, en la poesía, en la literatura y en todo lo que yo veo, con sus interpretaciones. Entonces no hay obra literaria, no hay sin lector. Y eso dialoga muy bien con la obra abierta de Umberto Eco, que es la semiótica italiana, ¿no? Esta es la semiología literaria, la otra es la semiótica italiana, y dialoga muy bien con todas las posturas de una obra abierta, ¿no? Que en el fondo es completada. Y eso lo mismo pasa en el arte. En el arte se entiende que el espectador, el que entra a un museo o el que entra a una casa y ve una obra de arte, es él, ¿no? O ella, él, ella también, puede que está viendo esa obra pictórica y esa creación. Bueno, si entran 3, 10 personas o 20, van a ser 3, 10 o 20 visiones distintas. Entonces, como tiene que sacar al autor para evitar el dictador, ¿no? Porque nosotros tenemos un dictador ahí que nos decía hasta el siglo XVIII, el genio, ¿no? El autor que está inspirado por las musas, esa tradición romántica, ¿no? Y bohemia, además está enfermo. Bueno, Bartés también tuvo toda su vida enferma de tuberculosis, estuvo incluso internado varias veces y todo. Eh, entonces, eh, tienen tradición romántica, por decir, en las enfermedades, pero los quieren sacar de esa bohemia también y decir, bueno, este rol, esta función, sirvió para el 18, pero no sirve para el 20. ¿Me entienden? Entonces, y ahí, como pone el foco en el lector, pone el foco también en el texto. Eso es importante porque recupera la voz, la letra y también el texto. Y el texto, para él, y yo creo que el placer del texto es tan importante, ¿por qué? Porque recupera, ¿no? Todo lo sensitivo,
Él establece ciertos sentidos de lejanía, ¿no? Los sentidos de lejanía que nosotros tenemos sería la vista, porque yo puedo ver más lejos con mi vista. El oído después. También tiene una lejanía, pero no tan, por ejemplo, yo puedo llegar allá con mi vista, pero no puedo escuchar todo lo que está pasando ahora en el Muelle Barón. Es menor, pero lo que está más cerca, obviamente, es el tacto, ¿no? El sabor. Por eso saber, sabor, hace una relación entre el saber y el sabor. Y entonces establece que el texto es un entre dos ausentes, un lector y un autor, ¿no? Y el placer, el placer que se produce ahí es sensitivo porque en el fondo lo que hace en el placer del texto es tomar estas palabras y darle la vuelta para que sean más sentidas, percibidas de otra manera, no en la línea estructuralista más dura, no como lo que veíamos nosotros como un sistema, como de signo, sino que para Barthes también se desborda esta situación, es más complejo el signo dentro del sistema y, y yo puedo ir a sistemas más alternativos de comprensión de la literatura. Entonces eso va a depender también de mi sensibilidad, porque el, el, el texto yo lo puedo tomar como un objeto de estudio y lo puedo ir diseccionando y de alguna manera voy a perder ese placer que tengo ahí, ¿no? Entonces, nunca antes había, o algunas personas, yo creo que Epicuro, ¿no? La tradición que por lo menos uno sigue, habían hablado de lo más sensitivo del texto, pero en el siglo XX el placer del texto se vuelve uno a encontrarse con esos sentidos de la cercanía, podríamos decir también, y de la lejanía, porque además uno mira cómo está construido el texto, sobre todo en poesía hay que mirar, de una forma, porque esto es parte del formalismo, o sea, de alguna manera siempre está dialogando con digamos, los formalistas rusos. Entonces, porque tiene que dialogar con el formalismo ruso, porque el formalismo ruso ya había abierto, como vimos, el arte como artificio, ya había hecho, no había hecho tomar conciencia, ¿no? Después con el estalinismo eso no nos llega a nosotros, pero nos había dicho a nosotros que la literatura no solamente refleja sino, no es mime, sino más, sino que también refracta, y Loboski nos había hablado del arte como artificio, o sea, nos había hecho tomar conciencia de que esto es una forma. Entonces, sobre todo en la poesía, es muy distinto a versificar que hacer prosa poética. Y si yo la coloco arriba, al medio o al final, algo dice. Lo blanco es silencios, y eso también dice. Por lo tanto, yo tengo que ver el texto. No puedo escucharlo solamente. Después tengo que escucharlo, ¿no? Va a haber un ritmo, dice ahí, pero también una, una manera de quebrar ese ritmo, ¿no? No solamente ritmo, porque la tradición romántica, que era también algo que le hacíamos en la crítica, siempre señala que el ritmo de la poesía, ¿no? Y por eso también lo llevó a la rima y a como querer memorizar, como en la Edad Media, el texto. Cuando la verdad, no necesariamente uno tiene que memorizar, ni declamar, ni nada de eso, porque puede que no haya ni rima, ¿me entienden? Entonces, por eso el verso libre, o sea, el siglo XX abre con Rimbaud y todo lo que hemos visto también, Baudelaire y muchas cosas, hable la poesía moderna con un verso libre, porque se libera de justamente esta rima, ¿no? Este ritmo, y Bartés hace tomar conciencia de que se rompen los ritmos también. Entonces dice, no estar atento a las continuidades solamente, sino que a lo discontinuo, a lo que quiebra el discurso, a lo que está entre. Como eso abre, hay una libertad, algunos señalan de que esto sería la gran puerta de entrada a lo que haría la posmodernidad, que es la teoría, respondiendo a lo que dice Javier, más fuerte que ha sido la ideología dominante hasta ahora, dice que está en crisis, pero yo creo que hasta ahora, con Derrida, ¿no? Derrida se dedica, ¿no? En la gramatología, una construcción
de él también, una gran teoría, pero que en el fondo también toma las posturas para atrás de, de esta letra, ¿no? Y abre las posibilidades a la libertad, a ver la diseminación, ¿no?, de todos estos significantes, ver la cadena también de significantes que hay, y eso no entronca realmente con lo neobarroco, con el barroco, ¿no? Eso siempre no hay rememoranza, pero ya no es el barroco latinoamericano, sino que ya es Derrida con toda la construcción de, digamos, de la posmodernidad, ¿no? Entonces, se dice que con esto, con la muerte del autor y con este tema de abrir, ¿no?, a la diseminación de los signos, obviamente uno podría pensar que ya se abre la puerta a la posmodernidad. Es interesante lo que hace Barthes en El placer del texto, porque también lo hará desactivando el viaje, es decir, digamos, toda la literatura de viaje, así igual que Tristes Trópicos, Levi-Strauss lo veíamos, él viaja, digamos, a Japón y establece, ¿no?, un libro que saca que se llama El Imperio de los Signos, que por lo menos a mí me gusta mucho, porque toma esta cosa como ideográfica del japonés, ¿no? Y establece, ¿no?, la cultura desde ahí, mira la cultura desde ahí, desde esa letra, que es otra cultura, ¿no? Y ve la carga cultural de lo que implica Japón. Y de alguna forma es mirar nuevamente el Oriente. Por eso que es tan interesante ese libro, ¿no? Y ustedes van a ver, son libros, mire, son libros que son inclasificables, a veces son microtextos. ¿Cómo? ¿Mira la cultura desde dónde? Claro, mira la cultura desde el ideograma, desde la construcción japonesa, ¿no? Desde ese ritmo del idioma que es muy distinto a nosotros. Por ejemplo, se señala que hay 7 maneras de decir una palabra y que las 7 maneras en japonés implican distintas acepciones, distintas definiciones. Esos niveles de significación que podría no existir en el inglés, en el francés o en el español, aumenta, ¿no?, en el japonés. Y entonces en el Imperio de los Signos, muy interesante porque como en la ecología de los otros, se acerca a un idioma que es otro, pero que prueba él con todo lo que va viendo, ¿no?, con este viaje que está descentrado, igual que en los Tristes Trópicos de Levi-Strauss, va viendo que todo lo que, como él como viajero, todo lo que él está mirando, ve y no ve, porque él asume que se ve y que no se ve, en el fondo, asume que es cultural. Entonces, nuevamente descentra este viaje, ¿no?, del siglo XIX, por ejemplo, pienso en la Graham, ¿no?, que tengo una amiga que está trabajando su tesis doctoral en ella y que vino a Valparaíso, vino a Chile y estableció un texto de viaje. Y entonces está centrado, tiene una línea cronológica, ella va narrando, se va cambiando. No, esto es otra cosa. El Imperio de los Signos es, en el fondo, descentrado, diseminado, muy poético, muy literario, ¿no? Igual que Los Tristes Trópicos, es un libro que uno no ha leído nunca, en el sentido no ha encontrado esa textualidad en otra parte. Creo que Los Tristes Trópicos de Levi-Strauss, ¿no? Pero es una textualidad muy inusual. Entonces, me hace entrar Bartés en un texto obviamente placentero como él quería, ¿no? Y establece una relación entre dos ausentes y el texto siempre está en el centro y siempre enfocado al lector, al que abre realmente el libro y puede hacerlo vivir, lo siente y lo percibe, ¿no? Entonces, ese es el gran tema de alguna manera. También le recomiendo otro texto, él va a Grecia, y también en esta misma línea, en Grecia, no se llama el libro,
va como el 38 y después el 44 ahí lo publica. Entonces, en relación a los textos, saca 10 microtextos en donde describe un archipiélago, porque se da cuenta que Grecia es un archipiélago, el islote, la isla, ya lo viene trabajando, y la gran tradición de la isla, del islote, también es cubana, qué sé yo. Y lo contrapone, en estas oposiciones con las que siempre trabaja, lo contrapone a eso sólido del continente que tiene Francia, porque Francia no tiene tiene esa centralización, pero no tiene ese archipiélago, esa isla, ¿no? Y entonces, de alguna manera, abandonan también, nuevamente, igual que el Imperio de los Signos, esa literatura de viaje en donde hay una perspectiva central, donde hay una cronología, el viajero va contando lo que describe, ¿no? va describiendo lo que ve, y en realidad en Grecia se establece también esa metaforización del territorio, porque al poder construir el islote versus lo sólido de lo francés, va estableciendo esos pros y contras de lo que es estar en Grecia, así se llama el libro, en Grecia. Y esto dialoga muy bien, este archipiélago dialoga muy bien con Tristes Trópicos. Tristes Trópicos es el viaje de Levi-Strauss a Brasil, entonces yo creo que me voy a encontrar con toda la mitología brasilera y todo eso, están las mitológicas, pero no, ahí en Tristes Trópicos lo que yo me voy encontrando es un hombre inseguro. O sea, Levi-Strauss todavía no se construye en ese momento desde la etnología, va mirando de una manera muy inocente el Brasil, y también él va construyendo, de alguna manera se va construyendo a sí mismo a través de este viaje, y por mirar ese otro, ¿no? Que me refleja y me refracta, ¿no? Que no solamente me refleja. Entonces, esa construcción del viaje a mí me parece súper interesante, porque es como estar leyendo una novela. Y yo por eso creo en la teoría realmente. Yo creo quizás en este tipo de teoría, en la teoría de la dialéctica de ilustración, en la de placer del texto, Tristes Trópicos, más que en otras que son más estructuradas, etcétera. Eso yo lo vi como en la universidad, que te sirve como un instrumento pero hay más allá del instrumento, hay un mundo, y muchas veces uno lee teoría y es igual de placentero o igual de importante para uno que una novela de los clásicos, una novela contemporánea. Es interesante porque me hace pensar y me hace también eh, establecer otro tipo de escritura que va más allá de la academia. A todo esto fue en contra de la academia. Él no pudo dar nunca su tesis doctoral, nunca fue profesor agregado, no es como se nos cuenta, no, fue un tipo muy popular, pero muy poco exitoso en términos académicos, por decirlo así. Hizo clases solamente en el Colegio de Francia, porque lo echaron prácticamente de las universidades regulares, le costó, nunca dio su tesis doctoral, y, y en el fondo él hizo su camino bastante como desde la marginalidad, yo creo que entre comillas, porque después él tenía muchos alumnos, fue muy popular, y yo creo que es el gran, igual que Levi-Strauss, se transformó en un intelectual influyente. Pero ¿saben por qué? Por el periodismo. En ese momento eran tipos que construían columnas, que no solamente hacían, que tenían una función pública, además viene, como se llama, Mayo del 68, y estos intelectuales también, igual que Sartre, se ponen adelante, ¿no? De esa marcha, no es que se escondan y todo como aquí, en el tema de la revuelta, ¿no? Porque no sacamos nada con que los poetas ahora salgan ahora y no los vimos nunca ahí haciendo nada. Bien, entonces, es interesante que también él trabaja la fotografía en la cámara lúcida, que es del 80. Casi toda su obra fue, digamos, publicada póstumamente, por lo tanto, en realidad, Bartés, eh, por ejemplo, Sartre dicen que siempre quedó como en un purgatorio por 30 o 40 años, hubo una especie
denegación de su obra y todo, sobre todo por el lector comprometido y todo. Incluso viajando a Argentina y influyéndonos a nosotros, a los argentinos directamente, a los latinoamericanos. Sin embargo, Bartés, como se publica toda su obra después de que él muere, él nunca pierde vigencia. Y en el fondo ha ido como marcando un poco la pauta, cada cierto tiempo se vuelve a él, ¿no? Como un poco también lo que pasó con Levi-Strauss, pero menos, ¿no? Entonces, es interesante porque además establece una disciplina que es esta semiología literaria. Hasta el momento, la semiología era solamente, bueno, en el fondo se construye la semiología desde ahí, pero esta ciencia general de los signos, al aplicarla a lo literario, es lo interesante. Y como el curso es así, semiología literaria, él construye, ¿no?, toda una manera de transitar y de hacer análisis textual, pero también transtextual o posttextual, por decir así, porque se va a otras categorías como nosotros hemos venido hablando. La fotografía y también el cine es muy importante, entonces igual que la Escuela de Frankfurt, el cine, ¿no?, y la fotografía y la publicidad, que era muy fuerte, que ya Frankfurt había hablado de las industrias culturales, él repasa todo ese nivel de fotografía, y en la cámara Lucia ustedes van a poder ir viendo, ¿no?, todas las construcciones, ¿no?, toda la reflexión que él tiene de la fotografía. Y entonces ahí, porque la fotografía hasta el momento era un documento de la realidad, ¿no? Si yo saco una fotografía, yo hago una evidencia de que esa realidad existe, y entonces es casi un documento de mímesis, pero se da cuenta de que no, que la fotografía, de alguna forma, publicitaria, etcétera, se transforma en un texto otro, que está fuertemente denotado también, pero también connotado, como hablábamos, ¿no? Entonces, debe ser estudiada en su complejidad. Y cómo dice, bueno, si yo recorto la imagen, y ahora estamos en el momento de la selfie, ¿no? Si yo le pongo efectos, si yo recorto la imagen, si yo miro, bueno, el cine ya lo estableció, si yo miro de arriba a una persona, achico a la persona y la vuelvo más vulnerable. O Hitler no hubiera puesto 8 cámaras alrededor de sus discursos, mirándolo desde abajo para que él, que era chico, se viera más alto. Se construye la realidad. ¿Me entienden? Hitler entendió que esto era visual, que él era un fenómeno cultural. Eso fue, ¿no? El Duce también, y Stalin igual. Ustedes pueden ver todo el cine de propaganda y se establece la cámara, entonces los medios planos, los planos, todo eso, la luz, todo eso para la foto y para el cine es fundamental. Entonces es una construcción cultural también. No es que nosotros veamos la fotografía así nomás, como creemos. A veces yo pienso, miro y miro y miro y digo, ¿cuánto estoy viendo y cuánto no estoy viendo? ¿Me entienden? Me interpela a mí la realidad, porque la miro, ¿no? Y digo, pero ¿cuánto no estoy viendo? ¿Cuánto se me escapa? ¿Cuánto se me diluye? ¿No? Y se aleja. Bueno, dijo algo que nosotros venimos diciendo de otra manera, pero dijo que la lengua es fascista, ¿ya? Y como la lengua es fascista, como hemos visto que el lenguaje también es una cárcel, eso lo dijo Jameson a todo esto, no yo, los neomarxistas norteamericanos. Dice que la literatura es la que tiene que conmover este fascismo, ¿no? Que tiene que conmover, que tiene que subvertir la forma, porque en el fondo la lengua, ¿no?, está establecida de una manera autoritaria. Y la lengua es alienación, dice Bartés, está sujeta a una generalización. Todos formamos la misma lengua en el sistema de signos, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo yo construyo mi propio mundo interior, mi propia lengua? Alguien decía, Bolaño decía, ¿cuál es su patria? Le preguntaba, o leía creo, hablando de Mebel. Eh, Mi patria es la lengua española, decía él, ¿no? Porque él había estado prácticamente en España, salió muy chico al golpe, ¿no?, de Chile. Y, y entonces su construcción, claro, como escritor, ¿no? A veces nosotros pensamos que la única patria que tenemos es un poco el material con que uno está construyendo, pero uno va hacia la lengua propia, ¿no? Porque ¿dónde está la patria, no? Entonces va hacia construir
otro tipo de lengua diferente, literaria, que ponga en jaque esa lengua fascista del sistema, de estos signos, no todo elaborado, todo correcto y ordenado. Entonces la fuerza de la libertad, del arte, de la literatura, es desplazar, ¿no?, este sistema fascista. No está en los temas, ese es otro tema. Cuando a mí me dicen cuál es el motivo, cuál es el tema, cuando hacen control de lectura en los colegios, es una barbaridad. ¿Cuáles son los temas que se toman acá? El tema es lo más básico de lo más básico de la literatura, ¿no? Y, y ahí es importante, aquí es importante también esto, porque lo que hace Bartés es o sea, de alguna forma, fiel a ese estructuralismo también, pero a ese postestructuralismo, entra en debate con Sartre y habla que el principal compromiso que tiene el escritor es con su forma literaria, es con su materialidad, con su propia lengua, con lo que está construyendo. Ese es el principal compromiso. Yo creo que esto, que es bien complicado en una situación como la nuestra, ¿no?, en donde estamos en una fuerte referencialidad después de la revuelta del 19, nosotros tenemos, si ustedes han visto, han salido muchos libros relacionados con eso, documentales, está Guzmán aquí, que es el ícono del documental en Chile, y con la batalla de Chile, pero está firmando por la revuelta. Entonces, todo eso se va leyendo. Y yo cuando dije la revuelta, yo dije, hoy vamos a estar 10, 20 años en una referencialidad, pero estábamos dispuestos a pagar ese costo. ¿Por qué? Porque en el fondo, el compromiso que se ve mayor es con la realidad social, ¿no? Ese se ve siempre, como decía, el compromiso de Sartriano, que el escritor, el intelectual, tenía que comprometerse con la realidad de afuera. Pero Bartés da la vuelta y dice, bueno, ¿y qué pasa con el compromiso, no, con la responsabilidad de la forma? ¿Qué pasa entonces con el compromiso con mi propia producción literaria? Y recuerden que ahí, bueno, Benjamin había dicho que el autor es productor, y bueno, en Foucault, lo vamos a ver después, va a entrar en jaque con eso, ¿no?, con qué es el autor. Ahí va a definir lo que es el autor, que está mediatizado, que es una función, que es un rol, que no es... miren, hay una cosa, yo escribo el texto, la gente cuando lo lee dice, ah, te pasó esto, no te pasó lo otro, tu familia aquí, tu familia allá, saca todo lo biográfico el texto, porque mis textos son bien biográficos. Pero el texto no es solamente lo biográfico, aunque uno tenga harto de biográfico. Por lo tanto, ese texto no es mío y de alguna manera el autor o la autora muere ahí, cuando el texto sale y lo pasa a uno. ¿Por qué? Porque ese texto nunca más va a ser mío. ¿Me entienden? El texto va a ser completado por el lector y para ese lector va a ser otro texto. Por lo tanto, para mí, todos los derechos de autor están en jaque. Yo creo en un conocimiento más libre, en algo que fluya. eh, Creo en una situación en donde a veces podemos ser todo un grupo autores de ese texto. Me interesa que me valoren en la referencia, eh, pero a veces incluso saco el ella, por eso ahí también estoy en contra de ese ella tan fuerte, ¿no? Y pongo mis dos apellidos, porque de alguna manera, ¿qué le importa a la persona si uno es mujer u hombre? Si en el fondo se desrealiza y queda solamente el texto, y el texto de alguna forma no es como en el siglo XVIII, no es solamente mi vida, son muchas cosas, es el contexto social, cultural, etc. Claro, trasciende el autor y se realiza en el lector. Muy bien dicho. Sí, se completa, pero además el lector no solamente lo completa, como Barthes dice, sino que lo hace. Es otro texto, el lector hace otro texto. Entonces yo muchas veces escribo y el otro recibe las cosas de otra forma. Ya no es importante la intención o el motivo o el tema. No estamos en el siglo XVIII ni en el XIX.
Y creo que nos falta mucho porque parece que la gente no ha vivido el 20 ni ha vivido el 21 en términos de arte y literatura. Claro, todo lector tiene su visión distinta del mismo texto, y eso es lo que hizo la literatura. Todos, por ejemplo, si es un solo texto, hay 20 personas, tiene 20 lecturas distintas. Esto abre a la multiplicidad y también a algo que nosotros ya vimos, a la polifonía de Bakhtin. Todo va a lo ruso, tarde o temprano, porque en el fondo la polifonía de Bakhtin, con toda la escuela de Tartús, nos explicó, ¿no? Nos explicó que no es tan importante está la letra, pero también está la voz y el coro, ¿no? Y en el fondo este tejido, porque así lo construye el texto, Bartelo define el texto, este tejido de, es un entremezclarse de distintas voces y esa resonancia de ese tejido es lo que llega a nosotros, al final, a cada uno de los lectores, y los lectores hacen el texto. Mientras un libro no se lea, no existe. Puede existir en la realidad, pero de manera simbólica no está. ¿Me entienden? Y un libro para que exista puede existir en el mercado con el ICBN y todos los que ustedes digan. Pero si yo no le pongo el ICBN y nada, existe igual. No existe para el mercado y para las librerías, pero simbólicamente el libro existe. ¿Cuándo? Cuando se lea. Porque el que lee no busca, no va necesariamente buscando, muchas veces nosotros leemos fotocopias, etcétera, como lo que vimos en la dictadura, etcétera, no va buscando el ISBN, o no debiera irlo buscando, no somos amas. Bien, entonces hay una narrativa de las imágenes que a nosotros sí nos interesa para poder establecer entonces toda esta relación. Siempre los lenguajes, ¿no? Que usamos esconden fuerzas poderosas, y el tema del analista o del estudioso, del el que está leyendo por placer también, está construyendo, de alguna manera está buscando también qué hay detrás, ese pensar al revés, qué hay detrás de la trama, la costura, ¿no? Lo que ya hablaba Marta Traba. Entonces, se esconden fuerzas poderosas. El tema es que mucha gente deja pasar esas fuerzas poderosas. Por eso que cuando hacemos una tesis o cuando o estamos leyendo y estamos de alguna manera más aplicados en la forma con este curso, ¿no? De poder asir más la forma, agarrarla más la forma, nosotros tenemos que dar cuenta de que hay una trastienda, hay un detrás, y no hay discurso inocente, que, que de alguna manera esta lengua implica poderes fácticos y que de alguna manera ya muchos lo han señalado, desde distintas posturas, ¿no? Y desde la izquierda, la derecha, etcétera, que hay un fascismo, un halo fascistoide, decía Enrique Lin, en la literatura y en esta lengua, ¿no? Pero la literatura que tiene que hacer es subvertir ese material, eso que le encarcela, ¿no? Y lo puede hacer, justamente lo puede desactivar al matar el autor para Bartés y al dar vida al lector. Porque cuando yo mato al autor, mato un criterio de autoridad. Porque, por ejemplo, mato la lectura múltiple. Porque si yo digo, no, yo tuve la intención de hacer esto, entonces esta es la lectura correcta. Y no, la lectura de mía frente a los textos es una más dentro de un montón y no es mayor porque yo soy la autora. Muchas cosas de las que uno construye las está pensando conscientemente, pero también, y ahí está Freud, sale todo lo inconsciente, toda la sensibilidad, todo el sótano, todo esos perros que de alguna manera muchos señalaron, que yo quiero agarrar, que yo quiero sostener, que quiero contener. Hay mucho de represión, mucho de reprimido. Y de hecho, cuando yo muchas veces uno ve los textos y uno dice, ¿cómo puedo construir esto? ¿Y qué es lo que hay acá? Y todo. Hay muchas cosas que uno no las entiende. No las entiende y no las tiene por qué entender. ¿Por qué? Porque estamos en la situación de comprender y no de entender, que es algo más básico de código de signos y todo. Sino que aquí son seres vivos muy complejos.
¿no? Que juegan roles, que establecen polifonías y que obviamente nosotros hemos visto, siempre aquí va a haber intertextos. Por ejemplo, todos los memes, yo muchas veces no los entiendo porque no veo la noticia, porque no estoy actualizada y tengo que ir a actualizarme para entender un meme, que es una imagen, ¿no? Con un texto. Entonces yo tengo que construir todo para atrás para poder establecer este meme, que es muy importante porque el meme también se transformó en algo político en la revuelta, y está construyendo de una manera irónica, paradoja, mucho de nuestra realidad. El meme está siendo un canal de comunicación súper fuerte, como muchos otros más, ¿no? Como muchos otros más. Y cada uno de esos tiene un funcionamiento. Y obviamente eso va a gatillar, va a afectar los grados de significancia y claro, de significancia, porque ya no estamos hablando de significados, ese es el tema, sino que estamos hablando de connotaciones donde existen significantes y ahí está la cultura y ahí está la ideología. Barthes dice que ahí, en la connotación, está lo que yo pienso, las ideas que me dominan, y está la política. Entonces yo como connoto yo algo, va a decir mucho de el posicionamiento que yo tengo frente a las cosas. Entonces, como las imágenes toman posición, el ser humano también toma posiciones frente a la connotación de esa imagen, ¿no? Entonces yo connoto de manera distinta y ahí me sirve todo lo que he leído, todo lo que me ha pasado y entra la clase social y todo. Y entonces ahí tengo el espesor cultural. No es la denotación que todos entendemos lo mismo. Todos entendemos que la mesa está construida de tres, bueno, le han puesto tres patas, cuatro patas en general, rectángulo, todo. En la familiaridad, en lo conocido, pareciera que tendiéramos siempre a eso, a lo familiar y lo conocido. ¿Por qué? Porque es más seguro, mi preciada seguridad, ¿no? Sin embargo, esto no es no es para definir caos, por decir así. Esto es para alguien que quiera correr como una maratón y donde esté dispuesto a pasar por indefiniciones y donde establezca problemas existenciales profundos, sensibilidades complejas, sexualidades complejas también, y todo eso tiene que estar dispuesto a hacer un viaje. Eso es leer, no es el ejercicio matemático en donde yo puedo llegar a lo mejor por distintos caminos, pero dos o tres, para poder llegar a un resultado. Y si uno no corre ese camino, entonces no, está equivocado, tiene que hacerlo, como decían los profesores. No, aquí tenemos múltiples caminos, por eso la bifurcación, ¿no?, de Borges, tenemos encrucijadas, tenemos un montón de abismos, etcétera, y por lo tanto, quien no está dispuesto a pasar por algo literario y del arte, donde está todo indefinido, donde es más importante a veces lo que no se dice, los silencios, lo que se calla, que todo lo que yo veo y leo, ¿no? Es más importante porque muchas veces yo estoy leyendo y uno mira hacia arriba o mira hacia el horizonte y dice, se recuerda de muchas cosas o le viene todo digamos, una bifurcación de cosas que te trae solamente la lectura. Entonces, Barthes señala siempre que esto es para pensar, no es solamente el placer del texto máximo, es el pensamiento. No es que sea el placer hedonista como nosotros nos construyeron, sino que decir, la literatura no es solo de entretención, ¿no? Barthes lo señala varias veces, sino que en el fondo el escritor que se compromete con su lengua, etcétera, tiene que establecer entonces criterios de pensamiento, tiene que hacerte pensar. Y sobre todo tiene que hacerte pensar en tomar conciencia del sistema, de los códigos en el que estamos viviendo. Por eso se dedica a la fotografía, se dedica a la publicidad y todo. Y obviamente esto sirve para el diseño, para los comunicadores sociales, para los cineastas. Y bueno, imagínense que el malestar de la cultura, lo que hablábamos de Freud, se le pasaba primer año de medicina en
en la UBA, pero allá, acá yo no veo a los médicos leyendo El malestar de la cultura. Entonces, voy a terminar con este texto. Dice, un texto es una galaxia de significantes, no una estructura de significados. No tiene comienzo, es reversible. Podemos entrar a ellos por una multiplicidad de accesos, ninguno de ellos más correcto que el otro. Los códigos que moviliza se extienden tan lejos como pueda ver el ojo. Son indeterminables. Los sistemas de significados se abren en este texto plural, pero su número nunca puede ser cerrado, basado como está en el infinito del lenguaje. Entonces, eso es lo que de alguna manera ha probado que dentro del estructuralismo ya fue capaz de construirse el postestructuralismo. Ya la gente se aburre de esa cárcel y va hacia un texto plural, polifónico, ¿no? Muchos dijeron que la posmodernidad es reescribir la modernidad, o sea, que la modernidad tenía incubado ya la posmodernidad, ¿no? Y yo creo que muchos de los elementos son literarios, estéticos, también históricos, son dialécticos, como veíamos, van y vuelven, hay un movimiento entre ellos, se entrelazan, y no es algo tan, no es cerrado, no es que esto venga primero, segundo, tercero, porque ya la linealidad de la historia también está puesta en jaque. Mira, ¿qué es lo que dice él? Yo creo que a ver, espérate, déjame responder a lo primero. ¿Cómo subvierte ese fascismo del lenguaje? A ver, yo creo, lo primero es dejar la mímesis. Creo que es súper importante quebrar la mímesis de los griegos. Esta cosa no refleja, sino que esto también refracta, pero esto también puede contradecir, ¿no? Y lo que hablábamos, o sea, esto no está en el campo de lo mimético. Claro, claro, si tú leíste algo de chico, a los 10, 15, seguro 20, 30, te va a resonar completamente distinto, hay cosas que uno va a entender después, lo que hablaba Beethoven, ¿no? Yo estoy haciendo obras para que se entiendan 20, 30, 50 años después, claro, va a ser recepcionada de una manera completamente distinta. Entonces, siguiendo con eso, lo que uno lee en el texto, por ejemplo, Varela, lo voy a poner así en partes, ¿cómo puede subvertir el fascismo de la lengua? Lo primero, no es Varela en la que está ahí. Por lo tanto, yo no tengo como analista o como estudiosa de la literatura hacer una relación con Blanca Varela. El dato de la biografía es un dato más, es importante, porque a veces, por ejemplo, en el caso de Bartés, que fuera homosexual, es importante. Él cruza y habla de un pansexualismo, igual que en el caso, escriben profundamente, o sea, los homosexuales que se han dedicado a la literatura escriben de una manera que es como pasó con Lezama Lima en Cuba. No sé qué hacen, pero se abren a distintas posibilidades, y eso también pasó con Bartés, con Foucault, ¿no? Ya. Entonces, el tema de la mímesis es una cosa. Lo segundo, matar al autor. Yo no estoy en el siglo XVIII, no me interesa de alguna manera, sino que me enfrento al texto. Pero el texto es un código cultural, es una connotación. Por eso lo que yo te hablaba, si ella me habla de ejercicios, era materiales, ¿no? Inmediatamente la persona que ha leído va a ver y va a decir, Loyola, ejercicios espirituales. Entonces yo me tengo que ir hacia los jesuitas, hacia la construcción. ¿Por qué? Porque ese va a ser el intertexto del título, del que está dando el título a todo el poemario. Entonces, la única manera de quebrar ese fascismo de la lengua es yo colocarle espesor a ese texto como lector. Por eso después cuando uno escribe, no puede escribir así, no tomando en cuenta estas connotaciones, sino que tiene que tomar en cuenta al final, porque uno mismo se va complejizando, ¿no? Y de alguna forma tiene que tomar en cuenta las series literarias, todo lo que vimos con los rusos, la relación con la filosofía, con la antropología, etc. Entonces es muy importante esa construcción del autor, pero ese autor va
igual que un director de teatro, no se ve. Tiene que, igual que un buen padre o madre, por decir así. O sea, a mí me ha resultado que llega un momento en que el escenario es de los hijos y uno tiene que correrse atrás. Porque de alguna manera el estar completamente arriba, o así como angustiándolo, que a mí también me ha pasado, como yo robándome la película, no le da posibilidades a la persona que se desarrolle. Esto es lo mismo. La literatura yo tengo que correrme como autora, tirarme hacia atrás y de alguna manera soltar el texto. Entonces, por eso Bartés habla mucho del desapego, de que esto tiene que ver con el amor, con lo sensitivo, y obviamente dialoga porque tiene como amigo al lado Sarduy, que nosotros lo vimos, ese barroco erótico, ¿no? Cubano. Entonces Sarduy se entiende muy bien con él, y porque en el fondo cuando están construyendo el texto, están construyendo el escrito sobre un cuerpo de Sarduy, están tatuando la página y es táctil, no es eso frío, sino que tú lo logras sentir. Y entonces hay una manera diferente. Quizá, como decía Marta Traba, en la mujer tiene una hipótesis, decía, hipótesis de una escritura diferente, en el caso de las mujeres. Quizá en el tema de la homosexualidad y todas las variantes, por decir así, o transexual también, hay una textualidad distinta, ¿no? Una hipótesis, podríamos decir, una hipótesis de escritura diferente. Entonces, la literatura es en sí, si cumple con todos estos niveles de acuerdo a Bartés, eh, cumpliría, ¿no? Con esta contramarcha, esta contrahechura. Porque, por ejemplo, ahí, por lo que tú dices, ves de Varela, cuando yo también establezco ejercicios materiales versus ejercicios espirituales, yo ya estoy haciendo una crítica, ¿no? Yo ya no estoy en ese éxtasis del siglo de oro, ¿no? O lo que pasó con Loyola y todo, no estoy en el éxtasis que nosotros vimos en Santa Teresa. No, si estamos haciendo ejercicios espirituales, aunque ella reconoce la tradición judeocristiana y todo y la puede incorporar ahí, le está también dando una vuelta de tuerca. Y quizás esa sea también, esa sería la puerta de entrada también, la connotación que ella le está dando espiritual versus material. Ahora, no deja de ser dicotómico, pero bueno, ella es del 50, está determinada también por su contexto histórico. Es como la Estela Díaz de Barí, ¿no? No va a construir sus cosas, va a construir los muertos, pero en el fondo de sus hijos y todos los embarazos y todo, pero siempre va a estar agarrada de esos embarazos y esos hijos y qué sé yo, ¿no? Ya después, con otra construcción de esta maternidad, no sé, con la Silvia Plath o con la Lina Meruano, con este contra los hijos, o escribir como deconstruyendo ese hijo también como la Silvia Plath, eso hace progresista el texto, o sea, lo vuelve vigente y actualizado y le da más vida, ¿no? Le da más vida. Y ya a lo mejor se tiene que alejar de posturas más religiosas. Ya, ¿algo, comentarios, alguna cosa? Gabriel, ¿tú tenías el libro? Muéstralo. Hola. Hola, hola. Sí, está hojeando un libro de Pessoa que me compré, Buena. Ah, qué buena. Este es genial, Sí, es súper difícil encontrarlo. el libro del desasosiego. Sí, Sí, pues como una de sus mejores obras. sí, Es justamente como un compendio de textos que tienen un elemento autobiográfico, pero también de creación. sí, pues él es un Así que maestro en eso. acá estaba reflexionando en torno a lo que tú dijiste, Karina, por ejemplo, respecto al texto. ¿En qué medida le sobrevive al autor? Y en qué medida el texto, claro, va cobrando distintas significaciones dependiendo del lector o incluso de las lecturas. Porque un mismo lector puede tener muchas lecturas y variar. Por ejemplo, yo como te decía, los libros que yo leí, por ejemplo, en el colegio o en la misma U, ahora en mi situación actual tienen otra mirada, porque eso también se va influenciando con las experiencias propias, con otras lecturas, con otros autores que uno descubre,
incluso con otras experiencias. Uno va como, todo eso es como, ¿cómo decirlo? Vendría siendo como, todo eso se Un junta, amasijo, un amasijo. claro, un amasijo como ¿cómo llamarlo? El universo simbólico que uno tiene también determina la lectura. Y Sí. eso cambia, varía con el tiempo. Así que interesante el tema. No, y sobre todo Pessoa con todos los heterónimos, o sea, él llegó a ser Claro, o sea, varios imagínate. autores, él se ponía Claro. nombres y puede tener, creo que son como 10 15 entonces No, son ahí, varios y heterónimos. ahí Y ya te pone Pessoa ya en una función de, claro, oye, qué empezó importante justamente a tener el, ese tema del autor, porque en realidad nunca escribe él. Claro, claro, juega con esa disyuntiva, pues, y claro, eso también te quería preguntar, Karina, tú que sabes el tema, por ejemplo, claro, estamos claros, por ejemplo, que en el tema literario hay un desdoblamiento del autor, pues ahí siempre es otro, el que, por ejemplo, el que narra algo, el hablante lírico en la poesía, pero por ejemplo, en los textos como de corte, no sé, porque hay textos que son más limítrofes, por ejemplo, la misma crónica, que sí, se tiene como el elemento también como o el real, documental, pero claro, claro, creo entonces que ahí se cómo se ve acerca. el autor, por ejemplo, ahí tampoco sí. Yo creo que El se texto acerca, yo creo que se acerca más a la mimesis o quizás da la realidad, pero nunca es nunca del todo, ¿no? completamente, Siempre, no, o sea, nunca el del texto sigue todo. siendo propio, a pesar de tener como ese elemento a lo mejor más Más mimético. referencial, más mimético, Claro, no, no, el cronista, no, o sea, yo creo que hay una unión, se le ha querido como decir eso, o el documentalista, pero de que justo estaba escuchando a Guzmán hace poco, está siempre la mirada estética, y la mirada estética siempre media. claro, Entonces, sí, incluso pues, en la crónica, en el documental y todo, en lo que se llama las escrituras del yo también, yo creo que no, ni siquiera cuando está muy cerca. Yo creo que lo único que puede llegar a eso, en donde hay un autor, no sé, podría acercarse a la parte como más informativa de la claro. historia, ¿no? Como la parte más de noticia o de Pero aún testimonio, así, yo diría que aún así como que el texto tiene su propio como carga claro, su simbólica. propia carga simbólica. Y de hecho la historia también ha sido así. Por ejemplo, nosotros Claro, nos criaron justamente, o sea, con la historia de Vial, Gonzalo Vial, y la historia de Acuerdo a Salazar es muy distinta. O sea, la claro, o historia sea, se es apodó de como un libro. lo que estamos hablando nosotros se puede llevar al extremo, o sea, todo texto independiente de su propósito o incluso de su estructura, ya sea informativa, no literaria, aún así tendría ese elemento. Claro, está la denotación, pues, o sea, así yo lo enseño en el colegio, pero igual es simplista, porque todo aquí lo que estamos hablando de Barthes es como mucho más allá, porque todo lenguaje implica en cierta medida una connotación. Sí, creo. Claro, el texto en sí mismo, o sea, Es que imagínate, si él dice que la naturaleza no es natural, ya te está diciendo todo. mm, Que incluso en la palabra catástrofe ya existe en la misma palabra catástrofe una mediación cultural. Y de hecho vi varias cuestiones antes y decía, había un teórico que daba el ejemplo de una poeta que es norteamericana, se los voy a mandar, saca un poemario, pero creo que en Argentina se llama Catástrofes Naturales, y sus textos no tienen nada que ver con catástrofes naturales, sino que de alguna manera es lo que le pasa a ella, es prosa poética, ¿no? Una prosa poética más parecida a lo de la Teresa Vilmont, con historias, puede ser hasta con crónicas, acercándose un poco a eso también, porque es como ella va viendo Argentina y todos los viajes, y le pone catástrofes naturales, ¿te das cuenta? Entonces le hace un clic, porque yo dije, oh, qué loco, voy a revisarlo, porque le da una vuelta ahí. Entonces, claro, estamos en el campo literario y en el máximo de los campos literarios hay más fuertes connotaciones, pero yo creo que no hay forma de construir, por ejemplo, si uno habla con Rodrigo, uno habla con la Valentina y todo, no llega toda la construcción biológica y simbólica. Si ustedes se dan cuenta cuando conversan con sus seres queridos o con sus amigos, lo que sea, se van a dar cuenta que hay una separatividad, y la palabra mediatiza, ¿no? Y no puedo decir todo lo que quiero decir, muchas cosas no les alcanzo a decir, es muy complejo el ser humano.
Entonces, es obvio que aquí es para complejizar las cosas y que de alguna manera cuando uno hace clase es como pedagógico, como yo siempre digo, es falso, porque claro, uno tiene que decir de notación esto, con notación lo otro. Pero la verdad es que esto es una dialéctica y está todo implicado. Y eso que es complejo, pareciera que es más difícil de pasar con esta apreciada seguridad que tenemos, más difícil que pasar a los niños y a los jóvenes. Pero nosotros que ya estamos adultos debiéramos entender que esto no es fácil, porque si no podemos actuar con reducciones, ser reduccionista, ¿no? Y entender que, claro, o sea, si el libro del desasosiego es eso también, ¿no? Desde esa sensación, desde esa sensibilidad el completo desasosiego. Yo diría que el desasosiego es algo inherente a un buen lector y inherente a un texto bueno y también a cualquier autor o escritor intelectual, porque no hay sosiego en el fondo. Una parte yo digo, soy renuente, no puedo estar tranquila, ¿no? Porque parecía que todo el mundo te tranquiliza, ¿no? Todo el mundo te tranquiliza. Sin embargo, uno nunca está realmente tranquilo, nunca está realmente tranquilo. Entonces, ese desasosiego que también ve, y entonces el libro del desasosiego, o sea, prácticamente como una cátedra, una lección, ¿no? De esa vibración, de esa sensación tan fuerte que nosotros tenemos. Por eso a nosotros nos fascina esto, porque no hay definiciones, hay muchas preguntas, hay pocas respuestas, se te cierra el texto, se te cierra, te aburre, te expulsa, tú no entiendes nada, uno encuentra un sinsentido completamente, la escritura es muy distinto al análisis también, o a la lectura, y uno dice, uy, qué lata leer nuevamente esta cuestión, pero ¿por qué vuelve? Porque no hay familiaridad, porque cuando uno lee un texto y después lo lee otra vez y resiste, van a ser textos distintos, con distinta sensibilidad, con distintas aparatos simbólicos tuyos, sensaciones, experiencias de vida, etc. Entonces, por eso es fascinante. Hay gente que le fascina la seguridad y por eso viene el tema conservador también, porque el conservador quiere conservar un statu quo y todo eso, y nosotros estamos en una ola conservadora fuerte en Chile y en el mundo. Y a mí no, me gusta la indefinición, no me gusta esa apreciada seguridad. Y sin embargo, claro, tengo que andar ordenando, como todos los seres humanos, ¿no? Pero en la literatura y el arte uno le pide la máxima libertad y que te sorprenda, te asombra y te sigue alimentando independientemente de todo, te hace perder la conciencia del tiempo, puede estar uno 3, 4, 5 horas, si adquirió un libro, toda tu vida es ese libro y ojalá no tuvieras que ir a hacer clase, ojalá no tuvieras que escuchar a nadie. ¿Me entiendes? Porque el libro es el principal, el texto, entonces te está llamando, te llama todo el tiempo, te agarra. Y esa sensación es la que uno quiere traspasar, la pasión por la literatura y el arte, porque realmente creo que la parte más fácil, la parte más denotativa de la historia, la referencial, deja bien poco y es reduccionista para la gran complejidad que nosotros tenemos como ser humano. O sea, ya todo el mundo, desde la psicología, desde la literatura, desde la antropología y todo, han dicho que esto es complejo. Entonces no entiendo por qué el ser humano tiende a reducirse, a hacer las cosas más fáciles, a la apreciada seguridad. Y si lo hace así, que sea para la vida cotidiana y las cosas más prácticas, pero con eso no va a construir un juicio estético, ni no va a lograr este placer del texto. Tiene que soltarse, tiene que querer esta indefinición y perder el resultado. Entonces, ahí está el tema fundamental de la literatura. Es una inutilidad completa, sí, pero lo instrumental no acaba que vos. Claro, pero lo más inútil es lo más útil al final. ¿No? Al final, lo que vamos a recordar van a ser las canciones, ciertas cosas que leímos,
Claro. nuestra memoria se va a desrealizar y va a quedar agarrado a fuertes símbolos, cosas simbólicas fuertes, y a nada más, yo creo. Se van a olvidar los números, se van a olvidar los números de teléfono, se van a olvidar las direcciones. Claro, porque de los 30 años para adelante ya el cerebro está envejeciendo. Entonces también tener la conciencia de que esto, con todo lo que estamos pasando, tiene que ver con algo vital. Ya, pues nos pasamos un poquito, pero bueno, tenía que ver también con esto de que lata me da envidia no leerlo, voy a leerlo de nuevo, me da lata Lalo, no colaboración. leer por placer y no leer cuestiones de la tesis, lo encuentro un lujo, así que disfrute ese lujo antes que te pongas a estudiar el magíster, porque tiene que seguir el magíster tarde o temprano, hay que recuperar eso. Me tiene altas capacidades el Gabriel para poder seguir después estudiando. Así Eso que quiero. sí, pues, así que eso también la cosa. Ya, pues, oye, y el Lalo se queda un rato porque estamos preparando la cuestión para mañana, los dejo invitados, por si acaso ustedes quieren, con el ¿Qué fanpage. cosa? Sí, que voy a lanzar el libro, mi obra reunida, lo voy a lanzar en Ah, la Feria bueno. del Libro Cajamarca con el Daniel Cotrina. Así que ahí, Muy sobre bien, todo muy bien. ustedes, como alumnos, así, les mando el link para que puedan, porque es un fanpage de la cuestión. Entonces, y el Lalo con la Pamela, una amiga teatrera de teatro, eh, que asistió a un taller de la Luciana también, ahí la se conocieron, va a comentar el libro. Y ella parece que va a ser como una especie de performance, así que ahí me mandó el video y todo, se los voy Ah, qué a, entretenido. sí, se los voy a ¿A qué hora mandar. es mañana? Mañana es a las 8 horas chilenas, que son las 6 Ya, horas peruanas. ya, Así 20 que, horas. claro, 20 horas. Y es tarde porque, ay, Dios mío, igual deséame suerte porque uno siempre está nerviosa, qué va a leer, es el bicentenario, esa cuestión del Perú. Así que, bueno, ahí vamos a ver. Pues sí que nos quedamos con el Lalo viendo esa cuestión, vamos a ver si caso entra el Daniel y la Pamela, aunque sean 10 minutos. Tú eres una excelente relatora y tienes esa capacidad de hilar y de reunir pensamientos, así que te va a ir muy re bien, estoy seguro. Pero a uno siempre le da miedo porque ¿qué lee? Además que siempre se compartir pantalla, menos mal que Zoom. Lo cuático es que voy a ver solamente a las personas que están presentando y a mí me gusta ver la gente y van a estar en el fanpage y lo encuentro más frío porque no me pueden intervenir, no me pueden decir nada. Entonces todas esas cosas, el formato me preocupa. Sí, pues, sí, sí. No, sí, sí, como sea voy a salir adelante. Yo digo, yo he hecho esto varias veces, entonces uno dice, claro, la apreciada seguridad, la familiaridad, el haber hecho esto tantas veces, y dice, ¿cómo no va a resultar distinto? Entonces tengo que relajarme, ¿no? Pero yo creo que es normal los nervios, po. Eso es la vida Sí, al final bueno. también, po. Ahí estaremos, pues, que te vaya muy re bien. Ya, pues, ya que estén bien, nos vemos entonces. Chao, Chao. que estén Chao, bien. chao. Chao, Chao, Lalo, chao, Jaime. Gabriel. Chao. Chao. Cuídense. Chao. Oye, aquí está la Pamela. Me mandó el video. Ah, buena. Espérate. Creo que voy a... Ahí. Ahí está grabando de nuevo. Sí, es que lo que pasa es que me expulsa porque me saca. Ah, Espérate. Voy a... Te lo voy a enviar, el video de la Pamela, para ver si funciona verlo, porque no lo pude ver, por si acaso en el WhatsApp, por mientras llegan. Y voy a ver si va a entrar, y Daniel también. yo estoy cocinando, pues. Ya. Ah, qué bueno. La Lu mandó algo.
Sí. Y este. ¿Le mandaste un video? Claro, el de la Pamela, para ver si lo podemos ver, porque no lo había podido yo abrir. Ahora lo quiero revisar para más o menos cachar qué onda, porque este se lo tengo que mandar a la producción, Ah, a la Mirelia. Y no lo pude ver. Acá, mira. lo estoy viendo. Sí, yo también. Se escucha. Ah, sacó de su cerro, donde ella vive. Qué loco el video ya. Este lo voy a mandar entonces a la Mirelia. Y cómo toma Ay, lo personal con esta cosa de ya lo he visto como 2 veces. No había cachado que se me del grabado. Sí, chiquitito. Se te había pasado la rosa. Oye, yo voy a hablar de ese escrito, voy a leer un poco eso que te mandé Sí, y voy a leer un poema de Manuel Scorza. eso, ya. Genial. Voy a decirle al Daniel a ver si entra porque él va a estar. Ujú. Sí, sí, tú, por ejemplo, si son 10 minutos, Sí, por eso. pero uno se cortito, sí, no. uno se pasa siempre un poquito, qué sé yo, porque te dan como 40 minutos, 50 minutos, pero ahí, ¿cómo se llama? Entre nosotros nos vamos apurando. Soy yo la que no tiene que arrancarse con los tarros, tiene que medirse porque de repente en la lectura uno se puede arrancar, entonces por eso estoy haciendo ensayo, porque para no pasarme de esos 15 minutos. A mí se me hace largo porque igual son como hartos textos y aburre un poco. Entonces a lo mejor, no sé, de repente puedo hacer unos minutos, ustedes comentan y después yo puedo hacer otro texto, una cosa así. A mí me hubiera gustado conversaciones en que la gente hubiera estado, porque como es Zoom, pero van a entrar al fanpage. Ahí está el Daniel. Ojalá entre y no sé si la Pamela va a poder. Ah, no sé. Y esto sí. Y no sé cómo la Pamela lo va a hacer con el video, porque igual tiene 1 minuto y tanto, es como corto, digamos. Pero yo encuentro que 10 minutos está bien. Sí, pues, No, yo no que se no preocupe sea porque yo aburrido. Sí, de hecho yo quiero leer 2 o 3 textos y después que comenten y después si queda tiempo, porque es muy aburrido, una lectura muy larga. es que por eso yo creo que va a ser interesante lo del video y que sean así cosas de 10 minutos,
claro, tú tenés que tener un poco más de tiempo porque tú vas a hablar, digamos, desde la escritura, desde lo que tú escribís. Claro, y generalmente te piden que leas más que hablar de la escritura. Claro, Entonces, ¿cómo se llama? Me gustaría un lanzamiento también que uno pudiera hablar más de ese proyecto, pero también, obviamente, que todo lanzamiento tienes que leer, porque como en el claro, fondo vais mostrando, pero quiero compartir un poco pantalla para mostrar las imágenes y mostrar la parte de la gráfica también. Entonces eso también estoy viendo con Rodrigo para que salga lo mejor posible, pues ir leyendo desde ahí. claro. ¿Esta es la Pamela o Daniel? ¿Aló? ¿Está conectando recién? Quizá va a tirar el video y ahí ella va a comentar. Yo se lo estoy mandando a la organización para que ellos puedan, eso quería hablar con Daniel, que él se encargue un poco de esa parte, nos ayude. Claro. ¿Aló? ¿Quién será? ¿Pero qué? ¿Alguien que te pide entrar? No, ahí apareció Nancy. ¿La ves? No, no veo. Espérate. ¿Desapareció? No. ¿Aló? No. ¿Me escucháis? Uh-huh. No, sí te escucho. Ahí estaba una que se llamaba Nancy y no sabía si era, porque a veces entran con nombre distinto, porque es distinto al Zoom. Veamos qué pasa con el Daniel y si no nos ponemos de acuerdo nosotros nomás. Ya, pues entonces tú vas a leer un poema y el de Scorza y vas a comentar. Exacto, porque es un poema que justamente habla es una crítica a los poetas que hablan de las flores y del amor. Ya, como tipo no comprometido. Exacto. Y Ya, ahí me tiro con lo que te mandé, pues, con lo que te mandé escrito. sí, está súper bueno. Sí, porque da como una cuestión amplia. Y yo, sí, pues yo lo único que tengo que ver es como acotar, bueno, que el Daniel presente como en esos 5 minutos, que siempre es rápido eso, y acotar la lectura y para que ustedes... ¿Tú cuánto tiempo tenías? 15, pero se hace muy largo. Sí, 15 se hace muy largo. De repente yo pensaba tomar unos 10 y hacer las lecturas. Entonces, si queda tiempo, terminar con un texto al final para despedirse. Claro. Y si no, no, porque si te das cuenta, después uno va entre comentario y comentario, se va perdiendo igual tiempo. Sí. Entonces se va alargando mucho. Así que sí, pues ahí decía 15 minutos más o menos, eso le quería preguntar al Daniel, pero no aparece. Y ya estamos en las 8:30. Habría que, bueno, si no nos juntamos ahora, la idea es Mañana más temprano. aparecerse un cuarto de hora, sí, por la organización. Yo ya te mandé, ¿verdad? Tú tienes ya todo. Sí. Te lo mandé al personal mejor para no confundirlo con el otro del curso. Sí, yo sí, si nos juntamos mañana a las 7:30. Claro, pero ahí tendríamos que juntarnos con mi Zoom, porque no se va a poder entrar al de ellos. Ah, tenés razón. Tendría que juntarse 7:45, pero así justo para... ahí viene el Daniel. Pero tú, lo que tú quieres, porque yo lo que entiendo, ¿cómo lo veo yo? El Daniel va a decir, voy a ejemplificar, decir, buenas tardes, desde Chile, me corresponde, presentar Sí. a Karina García Alvis, qué sé yo, de escritora, poeta, crítica, tiene tanto, Claro, y hoy venimos a presentar. Da una pequeña, digamos, bio. Claro, y la obra reunida.
Sí, y ahí te presenta a ti. sí. Mira, ahí está Daniel, ahí está entrando. Y la idea es que, claro, sean 5 minutos, pero eso es bien cortito. Entonces, claro, me presenta a mí con una reseña chica, un bio, y lo que le quería decir, pero no sé si me está escuchando. ¿Aló? No, Karina, hola, sí, sí Hola, escucho, sí, desde mi hola. celular, tengo un problema, Ah, y ya, no entonces, importa. pero normal, estoy No, escuchando, sí. conversemos Continúen rapidito. para ir ubicándome. Ya, sí, mira, está el Lalo acá. Hola, Entonces, hola. ahí está. Y el Daniel está con problemas del video. Pero mira, estábamos hablando que, bueno, ellos en general también estamos todos tratando de hacer en los comentarios que vayan en el tiempo y relacionar. Por ejemplo, ¿qué me preocupa a mí? Que podamos, hola, ¿cómo estáis? ¿Y vienes de otro lado? ¿Por qué estáis con mascarilla? Estoy en un consultorio con mi esposa. Ah, por Estoy eso. esperando, sí. Daniel. Pero igual, tenemos que abrir una conversar, no hay problema. Sí, sí, está bien. Mira, ellos en general no han estado, ponle tú, no está mucho relacionado. La Pamela está con el teatro, el Lalo con la educación, pero estamos viendo de armar este tema del lanzamiento. Entonces, recién estábamos como dialogando sobre eso, hemos ido dialogando en el camino. Te acabo de mandar un video que me mandó la Pamela, que es el Ya, que quiere, que es el que hizo, el que quiere pasar, pero es como de un minuto y medio. Se lo mandé ya a la organización. Me dijeron perfecto. que se lo hiciera, claro, a la Mirelia, sí. Se lo mandé ya. Entonces, eh, tú presentas, pero a mí lo que me interesa de la presentación, más que mi nombre, el bio y todo, es la página. Así que no te vayas a olvidar del plexomérica.cl y del Ya, Rodrigo. ya, de la página, de lo tuyo, lo que nos conocemos, Eso, unos 5 minutos, ¿no? claro, claro. Ya, después de mí hablarías tú, ¿no? Sí, la lectura la haría yo, que generalmente es como larga, 15 minutos, pero por ejemplo pueden ser 10 y a lo mejor dejar un poquito para el final, quizás, no sé. Pero la idea es que sí, que me corten, porque para Ya, que no me extienda, por eso estoy como ensayando y viendo los claro, textos. y luego ya el comentario entra, Sí, yo había puesto a Lalo primero por el tema Lalo, del sí, video y porque, para qué sé yo, entonces Lalo va a hacer una lectura de un poema que es afín al texto de Scorza, que es peruano, entonces al final ahí sí, hace la relación. Y, y un texto que él también escribió y que es como una pauta que ya me la mandó. Entonces, eso sería él, que serían esos 10 minutos. La Pamela sería el video 1 minuto y lo que queda del comentario. claro. Y después tú te despides, pues. No sé qué le parece a Lalo o Karina, como Lalo está presente, quizás el video lo presentamos antes que Lalo, y luego Lalo se puede explayar en el comentario, ¿no? Ah, pero el video es de la Pamela. Claro, sí, sí, está bien, por eso para que no quede suelto, ¿no? Ah, ya. Pasamos primero el video de Pamela y después Lalo, ¿no? Con el Ah, ya, ya. comentario. Pero le permitimos a Pamela también que comente, porque parece que Ah, también ya, quiere comentar. Quiere no ya, ya. solamente. Eso le voy a preguntar, pero ella me decía si yo quería el comentario, aparte del video, porque el video es de 1 minuto y medio, Claro, muy chiquitito. no, pero si ella va a comentar indistintamente, de repente cierra, ¿no? Eso estaba viendo, pues si ponerla porque es mujer primero, ¿no? Pero como estábamos con la cuestión del video, que no me lo mandaba, como que dije, ya viene después. Pero lo importante es que ahora yo le haga llegar eso para que ella cierre, pero también vengas tú y tú hagas el cierre final, pues. Ya, también. ¿Cachai? Tú haces el cierre final, nos despedimos, como que sea más familiar. ¿Por qué? Porque vamos a tener en el fanpage las personas, pues no las vamos a poder ver. En el fanpage Claro, podríamos decirle que nos escribieran, no sé, y motivarlos. claro. Quedarse con Mirelia para que haya un chico que haga de animador. No, o sea, un No, chico que va a estar a cargo del video, me mandó el link
y al chico le iba hablando del video y le iba hablando de todo. De que estuviera Ya, al tanto. De hecho, ya se lo hice llegar el video, entonces ella se lo va a hacer llegar a la persona que esté a cargo. Pero supongo que eso está como detrás, pues él debe ser el que organiza el Zoom. claro, pero también podemos ver para que Mirelia ponga un chico que haga de coordinador, ¿no? Ya, Que pues. diga, por ejemplo, ahora presentamos a Karina, luego, bueno, ahora va a entrar cortito más de cada uno, ¿no? Eso, pero eso le pregunto yo a ella ahora. Le digo, le hablo de si puede haber un coordinador. Claro, sí, porque la presentación anterior hicimos eso y ¿Ya? cada uno mandó un extracto, ¿no? Pequeñito, por ejemplo, Lalo, escritor, tal, chiquito más. Y Claro, hay ahora que es como, presentarlo, po. Claro, hay que claro, presentarlo. Claro. entonces ahí Entonces necesitamos tú un me coordinador. presentarías a mí y él presentaría todo. Eso dices tú. Ya, sí, Y él te claro, presentaría a ti también, claro. como algo más macro. Ya, mira, Sí. ella no me ha hablado del coordinador, pero le voy a preguntar. Igual, como nos tenemos que juntar un poquito antes, que es Sí, como hay en que el dar fondo unos las 15 minutos antes. 5:45 para tipo. 15 minutos antes para internamente, como eso estamos nosotros, ya Sí, coordinamos espacios, tiempos, ¿no? claro. Oye, lo otro, que si no hay coordinador, ahí tú tendrías que hacerlo, po, ¿o no? Normal. Sí hay Sí. chicos, hay un chico y una chica, no hay problema. Ya, Están entonces bien. yo le recuerdo eso y ellos tendrán la parte textual, sí, po, de la presentación tienen la reseña de Lalo, porque eso lo pidieron. Ahora a mí me Sí, exacto. pidieron sus correos, yo se los mandé para que vaya también al correo el link, po. Ya, perfecto. Lo otro, Si no, en caso gente que no- eso, Claro, si no en lo caso que juntamos así como lo ha hecho Teresa. ¿Cómo? Espérate. Perdón, en caso Karina, que si no lo juntamos así como te mandé el esquemita, ¿Sí? no sé, hay que coordinar con Mirelia. Ya. Ya, porque si necesita algo escrito, yo se lo mando, po. Sí, sí. Sí, Cortito más porque dice no, de cada uno y ya. Pues, claro. Creo que Lalo quería decir algo. sí. sí, no, yo decía que en caso de cualquier cosa, como para no perder la continuidad, por último cada uno, yo me puedo presentar, me imagino que la Pamela se puede presentar, Ah, también. como para que no haya, o sea, en caso de que no haya un presentador o que se Un caiga, coordinador, para no, claro. Además que, claro, vamos a estar entre nosotros nomás, o sea, no estamos tampoco con sí, tanta gente ahí, sino que esas personas lo van a... Ya, entonces, sí, mira, yo de ahora me pongo con eso, po, a ver lo del coordinador que dices tú y ojalá que me pongan en relación con el coordinador y así puedo mandarle como un abstract así de chiquitito, un resumen de todo, claro, y para que tengamos eso. Y nos da pase a cada uno, ¿no? ¿Ya? Sí, ya, le voy Ok. a... Oye, y entonces tú me presentas y ¿quieres comentar también mi obra? Y al inicio hago algo, por lo menos desde mi Darle perspectiva, la muy vuelta. pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito. Ya, pero ya Oye, nada, Daniel, ya, oye, dedícate a tus cosas, ya que estés bien, saludo también a tu esposa, que esté bien. claro, Daniel, un gusto. allá la cuídense, qué gusto. Chao, yo me comunico con la Pamela. Ya, Chao, estamos 15 minutos antes, ya, chao. sí, conectado. Ya, pues un besito. Chao, chao, Daniel. Ah. Ya Lalo anda a cocinar. Yo me comunico con la Pamela y voy a ponerme a hacer esa cuestión, pues. Ya. Oye, en caso de cualquier cosa, cada uno nos presentamos y nos apoyamos, para que, Sí, po, para que sí, estés tranquila. ¿Ya? sí, si ese encuentro no coordinadora, igual lo sacamos adelante. No lo hacemos entre nosotros, no te preocupes. Ya, Sí, ya que te vemos. vaya bien. Oye, saluda a la Cuídate. Silvia y Ya, al niño. gracias. Chao. Chao.